Bien, vamos a continuar con constantes vitales, viendo hoy pulso. Definimos pulso como la onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón, que representa el gasto del volumen sistólico o la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. Distensibilidad de las arterias. La capacidad de las arterias para contraerse y expandirse. Se pierde con la edad y se necesita mayor presión para bombear la sangre hacia las arterias. Esto pasa, por ejemplo, en el caso del adulto mayor, que con los años la arteria va perdiendo la elasticidad, la capacidad de expandirse, y el corazón necesita realizar mayor trabajo, es decir, necesita hacer mayor presión para enviar la sangre. Esto trae como consecuencia el aumento de la tensión arterial, ¿sí? Lleva a la hipertensión arterial. Gasto cardíaco sería el volumen de sangre que el corazón bombea a las arterias. Equivale al volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca por minuto. El estándar de volumen de sangre que el corazón bombea es aproximadamente 65 mililitros, que multiplicado por 70 latidos aproximadamente, nos da un total de 4 litros 550 mililitros de sangre bombeado por minuto. En esta diapositiva vemos qué es el gasto cardíaco, ¿sí? Y está explicado. En una persona sana, el pulso es el reflejo del latido cardíaco. La frecuencia del pulso es la misma que la de las contracciones ventriculares del corazón. El pulso se puede medir en la periferia y hablaríamos de pulsos periféricos, alejados del corazón, como el del pie o en la muñeca, o en el vértice del corazón, que sería el pulso apical. Se puede sentir un golpecito al palpar una arteria apretándola ligeramente contra el hueso o músculo adyacente. Esto lo hacemos con los 3 dedos medios de la mano, con los pulpejos, que es la parte más sensible. Bueno, pulso arterial, el concepto entonces es el latido percibido por los dedos que palpan una arteria. Frecuencia cardíaca sería el número de pulsaciones que tenemos en un minuto. Lo normal es de 60 a 100, ese sería normocardia. Por encima de 100 tenemos taquicardia y por debajo de 60 hablamos de bradicardia. La localización del pulso toma el nombre de la arteria sobre la que tomamos el pulso. Tenemos el pulso carotidio, se utiliza durante la parada cardíaca en el shock del adulto o en el shock en el adulto. El pulso braquial se utiliza para medir la tensión arterial. El pulso radial es de fácil acceso, pero cuando tenemos dificultad o no nos quedamos tranquilos con lo que estamos palpando, pues vamos al pulso apical. El femoral se utiliza en casos de parada cardíaca o shock. El popliteo se utiliza para comprobar la circulación en la parte inferior de la pierna. El perio dorsal se utiliza para comprobar la circulación en el pie. Y el tibial posterior se utiliza para comprobar la circulación también en el pie. El apical
se utiliza de forma sistemática en los lactantes y niños menores de 3 años, y lo utilizamos cuando tenemos discrepancias con el pulso radial. El temporal se utiliza cuando el pulso radial no es accesible. Factores que influyen en aumento del pulso o en el pulso. El ejercicio aumenta la frecuencia. El ritmo de aumento en un deportista profesional suele ser menor que en una persona media debido al mayor tamaño, mayor potencia y mayor eficiencia de su corazón. La temperatura, la fiebre aumenta la vasodilatación, como consecuencia trae aparejado una disminución de la tensión arterial, lo que hace que la temperatura, el pulso aumente. Las emociones aumentan el pulso. Cuando nos asustamos muchas veces también aumenta el pulso, la frecuencia del pulso. Las drogas como la adrenalina aumentan las hemorragias. Al haber una pérdida de volemia, el mecanismo compensador es el aumento de la frecuencia cardíaca. El cambio de postura, cuando una persona está sentada o en pie, la sangre suele acumularse en los vasos de los lugares de declive del sistema venoso. Esta acumulación produce una disminución transitoria del retorno de sangre venosa al corazón, con reducción de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Las afecciones pulmonares también aumentan la frecuencia del pulso. La edad, con la edad disminuye la frecuencia del pulso, es decir, el niño tiene mayor frecuencia de pulso que el adulto. También las medicaciones como los cardiotónicos, los anestésicos y los analgésicos influyen en el pulso. Bien, ¿qué valora un profesional de enfermería? El ritmo del pulso, que es el patrón de los latidos y los intervalos entre ellos. En el pulso con ritmo normal, los intervalos entre latidos son iguales. El pulso con ritmo irregular se llama arritmia. En este caso se debe valorar el apical. ¿Qué pasa en el pulso, en la arritmia? Suelen aparecer latidos entre los intervalos, latidos aleatorios. En este caso entonces valoraríamos el pulso apical y bueno, y ante la duda obviamente se hará un electrocardiograma para definir. El volumen del pulso es llamado fuerza o amplitud, se refiere a la fuerza de la sangre en cada latido. En general, el volumen del pulso es el mismo en cada latido. El pulso normal puede notarse como una presión moderada sobre los dedos y puede obliterarse si se aplica mayor presión. Pulso lleno o saltón puede obliterarse con dificultad la arteria. Y el pulso débil o filiforme es una arteria fácil de obliterar.